Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a todos y cada uno en cada nación, en los diferentes horarios, en el día, al mediodía, en la tarde. Muchísimas gracias por estar conectados en este tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias por compartir el canal, de verdad. Muchísimas gracias por hacer llegar este mensaje a tantas y tantas y tantas personas en los distintos puntos del globo terráqueo, norte, sur, este, oeste, a tus amigos, a tus familiares, a todo creyente en el camino que se te cruce. Envía el mensaje de Torá al instante. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando la palabra de una manera realmente muy sencilla, muy práctica, y de esta manera realmente estamos conociendo el origen, el principio, la Torá. Venimos avanzando durante esta semana con un tema que también es un tema apasionante, un tema muy, pero muy, muy importante en nuestra vida, especialmente en el sentir de conocer más de cerca el verdadero mensaje que las parábolas de Yeshua nos han dejado hasta nuestros días. Ya mencionamos algunos contextos de carácter gramatical de la literatura común en nuestra lengua castellana: el símil, la comparación, la metáfora, el silogismo, el cuento. Hablamos un poco también de la paradoja, la alegoría y la fábula. Es interesante porque el libro de Timoteo nos dice que nos apartemos de esas fábulas engañosas, de esas fábulas que no tienen realmente el sentido propio de la palabra. Y por eso es tan importante, y me he tomado el tiempo de que hagamos nuestro estudio de nuestra lengua castellana, en nuestra gramática, y reconozcamos cada uno de estos géneros de nuestra gramática, para que a su vez, cuando vengamos al estudio de la palabra, por supuesto encontremos esas diferencias, repito, entre lo que hoy es una parábola y lo que es una fábula, o lo que es un cuento. Muy bien, yo creo que estos términos ya nos quedaron completamente definidos. Vimos algunas de las parábolas que encontramos inicialmente en el Pacto Antiguo, en el Tanaj, y hemos estado haciendo mención a lo que vamos a estar viendo a través del Pacto Renovado, en el Brit Hadash. Entonces, vimos que esta expresión parábola tiene muchas frases, incluso en el español, como el parachoque. ¿Recuerdan en su vehículo el parachoque? Al lado de el paramédico, también, que ejerce una labor muy cercana a la de la medicina. Al lado del médico está un paramédico. El paralegal, que ejerce función jurídica a la par de un abogado, un paralegal. Y por supuesto, así un sinnúmero de palabras. Muy bien. Concluimos entonces que la parábola, ante todo, es un mensaje. Puede ser un mensaje corto, algunos un poco más extensos, pero todos ellos siempre estarán relacionados con las actividades que realizamos en la diaria actividad de nuestros días, es decir, en nuestra cotidianidad. Y Yeshua, el moré, el maestro, sabía perfectamente cómo tomar de las actividades del día, del labrador, del sembrador, de quien le hace un préstamo a otra persona, de quien presenta una ofrenda, como aquella viuda que solamente dejó una moneda, pero en esa moneda el Eterno dice esa preciosa enseñanza que la veremos en otro momento, cuando dice: mientras que otras personas dieron mucho, demasiado, esta persona ha dado más que todos ellos. Pero ¿cómo?, decían sus discípulos, si tan solo dejó una moneda.
tal vez la de menos valor posible. Dice, sí, pero ciertamente, aunque esa moneda tenga muy poco valor, lo entregó con todo su corazón porque era lo único que tenía, lo único que poseía, esa era toda su riqueza. Por lo tanto, tiene más valor que todo el dinero que pudiesen haber entregado a otras personas. Entonces, a estas parábolas o a estas expresiones le conocemos también con el contexto de similitudes, es decir, las similitudes usualmente se refieren a hábitos o costumbres que se sucedían en el momento presente en el que se está presentando una narrativa y que por supuesto se acercan a su condición de parábola, como lo vimos precisamente en el texto base que traemos de esta semana, en el capítulo 13 del libro de Mateo. Capítulo 13 en el libro de Mateo, mencionémoslo nuevamente por respeto a aquellos hermanos que nos acompañan por primera vez. Abran sus Biblias, por favor, libro de Mateo, capítulo 13. Aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Es interesante, del Pasuk 1 al Pasuk 2, hay una enseñanza maravillosa. Sale de su casa y se sentó a la orilla del mar. No nos dice si había una cita previa con personas que le estarían allí esperando puntualmente en este sitio, pero son preguntas que deberíamos formularnos, evidentemente, si estamos procurando hacer una auditoría a la lectura. En el verso 2, después del punto, dice, y se le juntó mucha gente. ¿Cómo? Se le juntó la gente, tan solo él sale a la orilla del mar e inmediatamente se le junta mucha gente. Lo estaban esperando, sabían que él salía a ese momento, en esa hora, específicamente en este lugar. Esto me recuerda, entre tantas similitudes, cuando dimos comienzo a Iglesia Cristiana Integral en el nivel 2 hace 18, ya prácticamente 20 años. Aquí, justamente, en nuestra casa de residencia, y empezamos a formar un grupo de 2 o 3 familias con quienes empezamos a reunirnos y hacer nuestro servicio en aquel tiempo. Yo recuerdo que las autoridades de la ciudad en este lugar de Cherryville nos prohibieron reuniones de este tipo en casa. El lugar donde vivíamos no nos permitía tener cierto número de vehículos parqueados al frente de la casa, etcétera. Por lo tanto, no nos permitieron reunirnos en casa. Así es que optamos por reunirnos en algunos parques cercanos. Allí igualmente llegó la autoridad, la policía, y nos prohibió en los sitios públicos de las ciudades no se puede llevar a cabo eventos de carácter bíblico o evangelístico. No sabíamos realmente qué hacer, pero lo que sí sé es que cuando nos disponíamos a salir en la mañana, teníamos en cada esquina, si salíamos al norte o salíamos al sur, a cada lado en las esquinas teníamos un vehículo de policía esperándonos para saber hacia dónde nos dirigíamos para no permitirnos realizar nuestra actividad pastoral. Interesante. No fue justamente lo que le pasó a Yeshua, por supuesto. Aquí sucedió todo lo contrario. Cuando él sale de su casa no encontró un par de policías, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice que simplemente salió a la mar y allí se le juntó mucha gente. Es decir, que estas personas ya le conocían, estas personas ya le habían escuchado, estas personas ya sabían el mensaje, estas personas ya tenían una credibilidad, una afinidad con el maestro. Y dice que entre tanto, ellos se sentaron allí y entre tanto él se coloca en una barca y se sienta y toda la gente estaba en la playa. Y el verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y veremos luego el detalle. Entonces sus discípulos se acercan y le preguntan, pero maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y ayer hablamos de este tema, estoy haciendo un pequeño resumen para quienes nos acompañan hoy por primera vez. Y entonces, evidentemente, el maestro les contesta, verso 11, y les dijo, porque a vosotros, mis amados hermanos, discípulos de Torá al instante, a vosotros les, dice el texto, léalo conmigo, a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y ayer hablamos y explicamos brevemente este texto tan maravilloso, porque
desde el principio de nuestra reunión nos preguntamos, ¿aquel que tiene se refiere a lo material? Porque hemos escuchado ese refrán. Defina la palabra refrán, por favor. Defínala, búsquela en el diccionario, aquí en Wikipedia, y defina la palabra refrán. Decíamos, es que los ricos entre más tienen, más quieren. O entre los ricos entre más tienen, más se les da. Entonces veíamos que se está aplicando un poco esta palabra. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, los pobres que no tienen, aún lo que tienen les será quitado. Y realmente en este texto no está haciendo referencia desde el punto de vista económico o material. Está haciendo referencia desde el punto de vista de la palabra. Aquel que tiene pasión, aquel que tiene responsabilidad, compromiso, ese anhelo de escudriñar la escritura, de retener lo bueno, desechar lo malo, a ese le daré más y más de la palabra. La revelación, la iluminación. Pero aquel que tiene oídos y no escucha, aquel que tiene ojos y no quiere ver, a ese que no espera nada más, le será quitado absolutamente todo. Así es que cuando vemos que las parábolas se mencionan y hay un sinnúmero de parábolas, por lo menos tenemos más de 50 parábolas en el nuevo pacto, en el pacto renovado, se refiere, repito, no solamente a los relatos del momento relacionados con el entorno económico, social, de familia, de trabajo, en la actividad agrícola, sino que a su vez tiene ciertas similitudes con otros aspectos. Quiero que veamos por un momento, por favor acompáñeme, al Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Evangelio de Marcos en el capítulo 7 y vamos a tomar el texto del verso 16. Me gustaría incluso que lo leyéramos todo. Vamos a hacerlo desde el capítulo 7 en el verso 1 para tener un contexto a lo que es la lectura. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los hechos. Eso es un poco el contexto de lo que vamos a ver. No vamos a entrar a explicarlo, pero quiero que veamos en qué punto histórico estamos ubicados. Marcos capítulo 7, vamos a ir al verso 16 puntualmente. Vamos a ir desde el verso 14. Y llamando así toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. 2 puntos. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Por favor, nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿Qué quiere significar esta expresión que tenemos aquí? Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y los discípulos escucharon la parábola y parece ser igual que no entendieron, mucho menos aquellos que no tenían una verdadera identidad, una verdadera entrega, un verdadero compromiso. Entonces le preguntaron respecto de esta parábola, verso 18. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Miren qué maravillosa es la lectura de la palabra, ¿verdad? Cuando leemos con detenimiento, con discernimiento, con escudriñando, haciéndole auditoría a la escritura, estoy seguro que esto lo hemos leído muchas veces. O sea, ¿acaso ustedes, mis discípulos, que caminan conmigo, que me escuchan permanentemente, que les he dado la palabra, que les he explicado tantas cosas del día a día, de lo que ustedes han visto con sus ojos, han escuchado con sus oídos, y todavía hoy ustedes me hacen esta pregunta? Por favor, como diría la pastora Pili, ay amigo, ¿qué pasa con ustedes? Es decir, ustedes tampoco tienen aún entendimiento de lo que estoy hablando. ¿No entendéis que todo lo que
¿No entendéis que de todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón. Por favor, subraye. No se está refiriendo a la contaminación en el sentido de un alimento, en el sentido de tomar o comer algo, sino en el sentido de comer, pero en el sentido de comer algo que afecte, que dañe, que lastime, que contamine el corazón. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale de la letrina. Lo que entra al vientre, lo que entra al estómago, será procesado y saldrá a la letrina. Eso no hay ningún problema. Todos, absolutamente todos los seres humanos pasamos por este proceso. O sea, espero que no haya aquí alguno que diga, pastor, ¿de qué está hablando? Está hablando la lectura de Marcos capítulo 7. Todo lo que entra al vientre del hombre sale a la letrina. Digestión. Muy bien. Entonces dice, sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y esto es maravilloso porque tiene que ver con algo que yo he mencionado en tantas ocasiones, que estoy seguro que muchos de los que están muy cerca con nosotros a través de nuestros estudios dirán, pero usted sí, pastor, es que usted sí que menciona este tema, lashon hara, es decir, o el yeser hara, esa mala inclinación del ser humano a hablar mal, a ser pesimista, adverso, contrario, comillas, negativo a todo lo que la vida le ofrece. Si está lloviendo, qué problema que está lloviendo. Si está haciendo frío, qué problema que está haciendo frío. Si está nevando, qué problema que esté nevando. Pero si hace mucho sol, qué problema con este calor. Y todo es una adversidad. Todo es una contrariedad. Todo es un pesimismo. Malo si hay, malo si no hay, malo si es, malo si no es. Y definitivamente lo que contamina es lo que sale del corazón del hombre. Lo que sale del corazón del hombre. Esto me recuerda, y este sí es un pequeño chiste. Me dijo algún día mi amada esposa, me dijo, pero mi amor, hace mucho tiempo que no me dices que me amas. Me quedé mirándola y le dije, Pili, te lo dije una sola vez, hace 30 años, y no te lo repito 2 veces. Ay, qué romántico. Lo que sale de tu boca es lo que contamina. Lo que sale de tu cuerpo, que alimenta tu vientre, se irá a la letrina. Pero lo que sale de tu boca, cuando te refieres de alguien en particular, ¿qué dices? Hermano, perdón, te hago una pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Tú qué conoces del hermano pastor de la congregación tal? No, hermano, es que ni para qué le digo. No, es que ni se le ocurra, pues, usted por allí ni se aparezca. Por favor, desaparezcase de ese sitio, ese pastor, esa iglesia, esos hermanos, esto y lo otro y lo otro. Por favor, prudencia para hablar. Prudencia para hablar. Es decir, decir bien, bendecir, decir mal, maldecir. ¿Y qué es lo que contamina? No es lo que sale de tu cuerpo. Lo que sale de tu cuerpo es un proceso establecido para el varón, para la mujer, para la creación del proceso normal de digestión que irá a la letrina. Pero lo que sale de tu boca, cuánto daño y contaminación puede producir el mencionar una palabra que lastime la honra, la intimidad, el honor de otra persona. Y lo hemos hecho, por favor. ¿Cuántas veces hemos hecho algo de esta manera? ¿Cuántas veces? Ok. Está bien, lo hicimos en aquel tiempo porque veníamos de una religión donde prácticamente se nos admitió desde todo punto de vista la difamación, la calumnia, la crítica, la murmuración, incluso desde los mismos altares, comillas, se critica, se murmura y se calumnia. Ok. Pasamos al segundo nivel y en el segundo nivel aprendimos cuántas veces debo perdonar, hasta 70 veces 7, y pareciera ser que como que mejoramos un poco,
como que mejoramos. Es decir, sin lugar a dudas, en el segundo nivel, ya usted sabe a qué me refiero con segundo nivel, en el segundo nivel nos acercamos más a la palabra, por primera vez tuvimos realmente en nuestra mano una Biblia, empezamos a estudiar, muchos tal vez desde lo que conocemos como el Nuevo Pacto o el Pacto Renovado, la era neotestamentaria, porque nos decían que atrás el Antiguo Testamento, lo viejo ya no existía. Por favor. Sin embargo, en el segundo nivel aprendimos, sí, no puedo por favor decirlo, pasé muchos años de mi vida en ese segundo nivel, estudiamos, nos preparamos, nos esforzamos, mejoramos en muchos aspectos, sí, de nuestra vida, pero aún estaba pendiente algo. Volveos por la senda antigua, volveos por el principio, volveos por el origen, volveos por la senda que es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Volvamos a recuperar lo que el mundo, el hombre, la mente humana nos ha querido quitar. Preservar las ordenanzas permanentes, perpetuas, sempiternas, como Levítico 23, con las convocatorias de Levítico 23, las 7 convocatorias de Levítico 23, como recuperar el cuarto mandamiento de guardar, recuerden guardar el día de reposo, Shabbat, y como recordar específicamente el estudio minucioso de los 54 parashot del año, llegar a cada uno de ellos, no pasar por alto la Haftará, no pasar por alto el estudio de los profetas, porque nada de lo que está escrito en el Antiguo Pacto o en el Tanakh se desobliga de lo que está en el Nuevo Pacto. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando nuestro maestro Yeshua HaMashiach caminó y compartió con sus discípulos y habló de estas parábolas, no se estaba refiriendo a una nueva religión llamada el cristianismo. No, amados, Yeshua no fundó el cristianismo. Sus autores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, no crearon una religión. Hablaron, escribieron y narraron los hechos históricos del Tanakh, es decir, de la Torá. Pablo hace sus referencias en sus cartas paulinas, como se conocen, y cada una de ellas está directamente vinculada con la Torá. Pablo no trajo una doctrina nueva, Pablo no creó un evangelio nuevo, Pablo no trajo nada que no fuera absolutamente la Torá. La Torá desde un punto de vista de preparación, de enseñanza, de aplicación. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros hoy en el tercer nivel mínimo tenemos que ser tan prudentes al hablar y tan prudentes al escuchar que de nuestros labios no podrá brotar una palabra indigna para un hermano. Por favor, así esa persona sea la última persona que quisieras cruzarte en el camino. Así puedas considerarlo tu enemigo. Yo no sé si en el corazón de un creyente de Torá pueda existir la opinión, el concepto de la enemistad. ¿No les ha pasado, hermanos, cuando estábamos en el segundo nivel, íbamos a una tienda, al supermercado, donde asisten todas las personas, la comunidad, y repentinamente veías al frente y allá venía el hermano, la hermana con la que no soportas ni en pintura, e inmediatamente, de una manera muy estratégica y disimulada, tomábamos otra dirección, como lo hacía por allí alguna vez el oso Yogi. Huyamos hacia la derecha y buscábamos por dónde escondernos y finalmente nos tropezábamos en algún parte, en algún punto, y entonces, hermana, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Hipocresía plena, creyentes. Qué lamentable esa situación. Por eso, mis amados, creo que cuando venimos a estudiar Torah, a aprender la Kadosh Torah y a escudriñar la Escritura y a escudriñar nuestros corazones, lo que contamina será lo que sale de mi boca. Y si todavía hoy en el tercer nivel que estamos, estudiando Torah, y ya hemos pasado un año de Parashá, y ya hemos estudiado 2 años de Parashá, y hemos estudiado 3 y 4 años de Parashá, y hemos visto todo el ciclo completo, y hemos celebrado todas las convocatorias, y hemos pasado por todo lo que la Torah nos enseña, y seguimos con un pensamiento de que alimentamos nuestro corazón con la contaminación del mundo. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos definitivamente un verdadero tikkun, una total y absoluta techuvá, arrepentimiento, regresar a la mente de Yeshua y volver a empezar.
Todo esto, mis amados, solamente para referir que las similitudes que se utilizan en la palabra, así como hay parábolas, también hay similitudes. Y esta es una similitud hermosa. Lo que contamina no es lo que entra, porque lo que entra al vientre saldrá por la letrina. Pero lo que entra e impacta mi corazón, entonces de lo que habla mi boca será de lo que hay en mi corazón. Y si lo que hay en mi corazón es vanidad, envidia, celo, egoísmo, orgullo, pedancia, arrogancia, pues de eso hablará mi boca, y no será propiamente de la Torá, será de lo mío, de mi carnalidad y no de lo espiritual. Entonces vemos que de esta manera nos está representando una circunstancia de tiempo, de modo y de lugar, y posteriormente nos lo determina en cada una de las parábolas que vamos a estar observando. Entonces hay una relación muy directa entre la parábola y las similitudes. Veamos alguna frase y un ejemplo interesante en cuanto a paradoja se refiere. Ejemplo. Es lo que sale del hombre lo que contamina. Sus discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Mateo capítulo 7, verso 16, que ya vimos. Las malas acciones provienen del corazón. Dígalo conmigo, las malas acciones provienen del corazón. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, permítame ir un momento a ese texto, esa cita de Hebreos, ustedes me pueden decir, pastor, usted repite Hebreos y Hebreos y Hebreos y Hebreos y lo repite y lo repite y lo repite, y no me cansaré de repetirlo, porque el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, tiene una palabra extraordinaria que debe alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón. Dice, porque la palabra, el dabar, recuerden a Juan 1.1, Él es el verbo, Él es la palabra. Recuerden Bereshit 1.1, en el principio creó Dios, el dabar, la palabra, crear, el poder de esa palabra de creación. Dice, porque la palabra, el dabar de Adonai, es viva. Esta palabra es viva. Esta palabra no fue escrita hace 3,000 o más años y quedó allí. Esta palabra tiene vigencia, porque la palabra, dice el texto, es lo mismo ayer, hoy y siempre. Pero esa palabra ayer, hoy y siempre, yo la quiero llevar o convertirla a su verdadero sentido en esta similitud, y es que la palabra es eterna. La palabra desde que salió de la boca de nuestro Padre hasta nuestros días y por la eternidad será siempre la misma. No va a cambiar. No hay un poder espiritual, humanamente hablando, sobre la faz de la tierra que pueda cambiar, alterar, variar, quitar, disminuir el poder de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, cuando hemos hablado en otros textos, como unos programas que creo que grabé hace probablemente cerca de un mes, y hablamos del canon de la Biblia, y estudiamos el canon de la Biblia, y vemos que un grupo de concilios establecieron cuáles eran los 66 libros que debían quedar en lo que hoy conocemos el canon de la Biblia. Estos 66 libros, cuántos en el Antiguo Pacto, cuántos para el Nuevo Pacto, y posteriormente o anterior a los 66 libros teníamos los apócrifos, 7 textos más que el concilio de hombres del momento teológicamente establecieron que no podían ser parte del canon de la Biblia. Entonces vemos que hay unas versiones del nivel 1 que traen consigo los 66 libros, más los libros canónicos, deuterocanónicos, que aparecen allí. Y esto lo establece el hombre. Vemos que el hombre estableció en algún momento, y lo hemos grabado también ya en otros programas, en el momento en que se estableció por determinación de un hombre en la tierra, que ya no habría necesidad de cumplir con la ordenanza sempiterna de guardar el día de Shabbat, sino que lo trasladaron a la festividad del día domingo. Y caminamos allí por muchos años, en esa ignorancia, que ya no es necesario la convocatoria de Levítico 23, porque ahora celebramos Halloween, ahora celebramos Starte, no recuerdo cómo se llama esta celebración aquí en América. Bueno, hoy tenemos un sinnúmero de celebraciones que la, comillas, iglesia celebra, que no tienen ningún sentido bíblico, como la natividad, por ejemplo.
Pero ¿qué hay de malo, pastor, con celebrar la Navidad? ¿Qué hay de malo con reconocer el nacimiento de Yeshua? Pues no hay nada de malo si lo celebramos en el tiempo de Sukkot, en la convocatoria de Sukkot, en la convocatoria de las enramadas, de los tabernáculos, que es el tiempo de celebración y que nada tiene que ver con el tiempo del mes de diciembre y con el tiempo de la llamada Navidad. Entonces, el hombre decidió cambiar el sentido de la palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y atención a esta porción. Estoy en Hebreos capítulo 4, verso 12. Que penetra hasta partir el alma. Esta palabra penetra hasta partir el alma, porque en el alma estamos llenos, perdón la palabra que voy a usar, infestados de cultura, de costumbres, de filosofías, de humanismos, de doctrinas de hombre. Todo esto en sí lleno de emociones, lleno de sensaciones, llenos de estímulos del mundo que no nos permiten ver con los ojos que tenemos, ni escuchar con los oídos que tenemos, porque nos tienen completamente nublados, vendados al propósito de la palabra viva, eficaz y penetrante. ¡Wow! ¿Pastor está predicando o está enseñando? No sé, pero estoy disfrutando la palabra. Así es que dice que penetra hasta partir el alma. Necesitamos que la palabra parta, desquebraje toda emoción, todo sentimiento, esos conceptos emocionalistas que tenemos en las religiones tradicionales. Por favor, que me saludó, que no me saludó, que me cae bien, que no me cae bien, etcétera, que me parece, que no me parece. No. La palabra no es para emociones. Yeshua no fue para emociones. No nos enseñó a ser emocionalistas, almáticos. Dice entonces que partirá hasta partir el alma y el espíritu, porque estamos con el espíritu del hombre, con el espíritu del mundo, con el espíritu de la vanidad, con el espíritu del pleito, con el espíritu de las celebraciones de convocatorias del paganismo, de la idolatría, etc. Necesitamos que el Ruach HaKodesh venga a nosotros, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder, que el power del Ruach HaKodesh venga sobre mí para discernir la palabra, no en el espíritu de la filosofía de los hombres, sino en el espíritu, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Dice entonces que las coyunturas y los tuétanos, y atención, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa frase, mi amado hermano, por favor, subraya este texto. Creo que he hecho enseñanzas muy particulares sobre Hebreos capítulo 4, verso 12 en otros momentos y me emociono de compartir ese texto, uno de los primeros textos que conocí en la palabra. Observe, discierne los pensamientos. No dice que discierne lo que comemos, aunque obviamente ya sabemos, tenemos una clasificación de alimentos puros e impuros que debemos comer y que no debemos comer. Ahí hablaríamos del discernimiento. Discernir, la palabra discernir es un filtro. Recordemos, cuando se filtra, cuando se discierne, cuando se cierne la arena, lo que se hace es que al colocarlo sobre la malla, la arena se cierne y al cernirla, ¿qué va a pasar? La parte de grumos, de piedras, de escombros, quedará para ser arrojada y la arena purificada, la arena fina pasará, se mezclará y estará completamente limpia. Entonces, aquí nos dice que discierne los pensamientos. Vamos a discernir qué es lo que estamos pensando. Porque la palabra dice, mi amado hermano, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Tú estás pensando en la religión? ¿Estás pensando en las doctrinas de hombres? ¿Estás pensando en la teología humana? Por favor, ay amigo, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Estás pensando construir el edificio más grande de la ciudad, con la iglesia más grande de la ciudad y tener rating y reconocimiento? Ay amigo, tú no me construirás casa en la tierra, porque mi presencia no va a estar ahí. Tú eres el templo. Tú eres el templo, no es un edificio de ladrillos con 60,000 sillas de comodidad y pantallas gigantes y sonido y luces. Esa no es la casa.
La hemos llamado la casa de Dios, pero la casa de Dios somos nosotros. Mi casa y yo serviremos a Adonai. Josué 24:15. Así es que discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque como buenos creyentes podemos tener pensamientos muy malos, posiblemente perversos, pero más aún, que las intenciones de nuestro corazón, aún como creyentes, sean intenciones malvadas, sean intenciones perversas, sean intenciones, en el sentido figurado de esta palabra, malintencionadas. Y podemos generar en nuestras congregaciones como creyentes, con una palabra, con una mala intención, podemos dañar a toda una familia. Podemos dañar a toda una keila. Y vaya que dígame por favor si esto ha pasado, probablemente donde tú estás en tu país, aquí en América, en el horario este, en los hermanos en Europa, en Australia, donde quiera que te encuentres. Estoy seguro que muchos de cada uno de nosotros hemos sido testigos de la manera como una mala intención del corazón de un hombre, o con todo mi amado respeto a mis amadas hermanas, o de las mujeres, han podido destruir congregaciones, han podido destruir ministerios por una mala intención del corazón. Entonces vuelvo al punto, y perdóneme que me haya tomado todo este tiempo, pero así lo ha dispuesto el Eterno. En esta similitud, el Eterno está diciéndonos que lo que contamina no es lo que sale de nuestro cuerpo porque va a la letrina, pero lo que contamina realmente es las intenciones y los pensamientos que tengo y mi corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y de lo que sale de tu boca, saldrá una palabra de decir bien. Por eso cuando llegamos a este maravilloso nivel de Torah, y me tomaré el tiempo necesario para que las parábolas marquen en nuestra vida un nuevo sentido de pertenencia y de identidad como hijos del Eterno, entonces vemos que ahora estamos absolutamente convencidos de que la parábola no es simplemente mencionar una. Yo les puedo enseñar o compartir, hermanos, las parábolas del sembrador, las parábolas de la red, la parábola de los deudores, la parábola del niño pródigo, el hijo pródigo, y las podemos hacer. Podríamos hacer 2, 3 por programa y salir. No es mi intención salir del paso, es mi intención con todo mi corazón, mis amados hermanos, es lo que el Eterno pone en mi corazón, que definamos con claridad, con detalle, qué es este estudio maravilloso de las parábolas. Ahora, una advertencia, mis amados. Cuando vemos este texto, él les refirió la siguiente parábola. Préstenme mucha atención. Dice: cuando fueres convidado, este texto es maravilloso. Vamos al libro de Lucas. Acompáñenme, por favor. Tenemos que leerlo. Ya que el Eterno lo dispuso así, vamos a ir al libro de Lucas. Libro de Lucas. Si usted está concentrado en el tema, pastor, está saltando para acá y está saltando para allá. Sí, para muchas partes. Pero cuando estás concentrado, saltamos todos. Vamos juntos. Libro de Lucas. Acompáñenme, por favor, en el capítulo 14. Y vamos a leer este texto maravilloso. Esta parábola es grandiosa. Bueno, no puedo decir que haya una más o menos, todas son maravillosas. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 14 y en el verso 7, una parábola, estoy seguro que todos la han escuchado, no sé qué tanto la hayan profundizado, la voy a mencionar. Los convidados a la boda. Yo le podría colocar a este texto: no te vistas, que no vas. No te vistas, que no vas. Vamos a tomarnos nuestra pausa. Les invito para que vayan al libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 7. En un minuto regresamos y hacemos nuestra ilustración de esta palabra. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com
Para más información. Por favor, comuníquense con nosotros. Muchos de ustedes, cuando estamos en la transmisión del programa de Torá al Instante, me escriben en el chat: Pastor, quiero participar de los módulos. Ustedes saben, es algo totalmente gratuito. Hay muchas enseñanzas. Son por lo menos 10 módulos y cada módulo trae consigo 3, 4, 5, 7 clases. Por lo tanto, necesitas tomar tu tiempo y disciplina para estudiar estos módulos. Pero por favor, cuando me envíen estos mensajes, quiero participar de los módulos, envíenme por favor cómo los puedo contactar también, o ustedes a través de WhatsApp con Israel Casa Integral nos pueden escribir. Yo les dejo el número telefónico, nuestro número en el WhatsApp, y por favor comuníquense con nosotros. Es realmente muy sencillo hacerlo. Atención, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. ¿Quién está hablando aquí? Yeshua a un grupo de hombres diciéndoles: atención, cuando fueres invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Yo no sé, hermanos, si ustedes alguno ha vivido la experiencia de estar en un sitio al que tú llegas y ocupas una silla que nadie te asignó, que nadie te dijo, la ocupaste y repentinamente alguno de los organizadores o de las personas interesadas del tema se acercan y con mucho respeto dicen: disculpe, señor, por favor, esta silla está reservada. Necesitamos, por favor, que cambie de lugar. Y cuando tú miras hacia atrás te das cuenta que todo el salón está absolutamente copado. Entonces tendrás que ir a buscar una butaca por allá en alguna parte, si es que quedó, para poderte sentar. ¿No les ha pasado? Pues a mí me ha pasado. Así es que lo cuento con cierto gozo porque he vivido la experiencia. Pero nunca había leído este texto y cuando lo leí dije, no haberlo leído un poco antes, ¿verdad? Entonces dice: no sea que alguien más distinguido que tú, por favor, esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Miren qué maravilloso texto. Cuando eres convidado, eres invitado de honor, eres el padrino, eres el oficiante, no sé, depende de la circunstancia, pero ve y siéntate en el último lugar. Deja de querer presumir de los lugares de preferencia para que todos te vean y te reconozcan. No quiero que te lleves una gran sorpresa. Siéntate en el último lugar. ¿Cómo se llama esto? Humildad. ¿Cómo se llama esto? Estrategia de reino. ¿Cómo se llama esto? Una palabra que el Eterno nos enseña. Entonces, siéntate en el último lugar para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. Qué precioso texto. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Interesante. Bueno, esa es otra parte de otra parábola. ¿Por qué mencionamos esta? Y es bien importante, porque todo aquel que se exalta a sí mismo, todo aquel que se presume, todo aquel que está pues en ese orgullo y en esa vanidad y esperando el aplauso y la palmadita y el reconocimiento, puede ser que venga alguien más distinguido que tú, y evidentemente te desplacen a otro lugar. Voy a mencionar esta historia a propósito de esta parábola y de esta similitud del momento. Un hombre viene a una congregación, a una keila. Primera vez que se encuentra en este lugar, este hombre muy bien vestido, muy bien presentado, pero particularmente lo que causó el interés de todos los congregantes, los hermanos de la fe, es que el hombre traía consigo en su mano un maletín.
y el maletín siempre era colocado al borde de su silla. Este hombre nunca habló, nunca se saludó con nadie, nunca dirigió palabra con absolutamente ninguno en la Keilah, simplemente entraba a la reunión y salía, entraba y salía, y así permaneció por varios años, por varios tiempos, digamos, días o meses. En algún momento, un día de celebración, el hombre, igual que siempre lo hacía, entró, ocupó una silla de las últimas en el salón, pero particularmente este día sucedió algo muy extraño. El hombre, muy bien vestido, muy bien presentado, aunque no hablaba con nadie, pues no mostraba señas de ser un hombre peligroso o de causar algún daño. Sin embargo, en esta ocasión el hombre dejó en el interior de la congregación el maletín que siempre portaba a todas partes. Ese maletín quedó allí y a la gente en la congregación le causó mucho impacto que ese maletín hubiese quedado allí. Así es que empezaron a hacerse rumores y nada más delicado en una Keilah que haya un rumor. Viene usted, por favor, estudie de dónde viene la palabra rumor. Cuando en la cascada, en el río, empieza el recorrido de las aguas, eso se llama el rumor. El rumor empieza a correr, a causar ruido, Y se causó un ruido, un rumor en la Keilah diciendo que aquel hombre había venido y había dejado a propósito un maletín y que muy seguramente en ese maletín la psicosis y el pensamiento del hombre había probablemente un explosivo. Nadie tocó el maletín, nadie se atrevió a tocar el maletín hasta la siguiente semana, cuando el hombre nuevamente regresó y vino a su silla y encontró su maletín, a lo cual el ministro de la congregación lo llamó ya de manera directa y le dijo: hermano, estamos muy agradecidos que estés formando parte de esta Keilah, pero la verdad nos extraña, tú no hablas con nadie, no compartes con nadie, realmente no sabemos nada de ti, dónde vives, qué haces, a qué te dedicas, no tenemos la menor idea y queremos que te acerques con nosotros. Nos causó cierto temor, la verdad, que hayas dejado ese maletín. Llegamos incluso a pensar que podía ser un artefacto explosivo. No sabíamos qué hacer con ese maletín. Este hombre humildemente tomó su maletín y le dijo: amados hermanos de esta Keilah, les amo. Gracias por haberme recibido con tanto afecto. Con tanto afecto, nadie habló con él. Pero hoy, ya que ustedes lo preguntan, les voy a compartir quién soy yo. Este maletín lo cargo permanentemente para donde quiera que yo voy. En mi trabajo, en todas mis actividades, a donde quiera que yo voy, siempre este maletín me acompaña. Y quiero mostrarles qué es lo que llevo en su interior. Así es que el hombre destapó el maletín y cuando destapó el maletín, lo primero que se encontró en el ambiente fue un olor bastante fétido. En el interior de ese maletín había algo extremadamente descompuesto, algo que apestaba. Todos muy extrañados con la escena, en medio de la situación se acercaron a mirar y lo que encontraron en el maletín fue ropa. Un pantalón, una camisa, unas medias. Y no entendemos, hermano, qué es lo que tú nos quieres enseñar. A lo que el hombre dijo: esta ropa fue mi vestir por años y años y años. Durante mucho tiempo viví como indigente en las calles. Me alimenté de las sobras en las basuras. Recogí toda la comida que encontré por las calles, recogidas en las calles. Estas fueron mis ropas durante años, sin bañarme, nunca sin asearme. Estas fueron las ropas con las que me vestía, con las que me abrigué, hasta que en algún momento de mi vida, en algún momento, el Eterno tuvo misericordia de mí y me sacó de esta condición de inmundicia, me sacó de esta condición de pecado, de contaminación del mundo, de esta vileza, y me trajo y me postró delante de su gracia y de su amor. A partir de ese momento en mi vida todo cambió. Recibí a Yeshua y reconocí a Yeshua como mi Mashiach, como mi Salvador, aquel que murió y resucitó por mí. Mi vida cambió a partir de ese momento. Hoy me puedo
vestir como yo quiera, utilizar el traje que quiera, gozo de una buena economía, gozo de una buena labor, de un buen trabajo, tengo ya una familia. Pero prometí delante de mi Eterno que nunca dejaría este maletín, porque en este maletín está lo que yo fui antes de que Machía me trajera en su misericordia y en su gracia a la casa. Es una circunstancia que seguramente muchos de nosotros hemos vivido. De la misma forma, hermanos, un día el Eterno tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de nuestra vieja manera de vivir, de esa manera de vivir orgullosa, aparente, hipócrita, insignificante, tal vez rodeado de vanidades, de riqueza, de dinero, de presunción, de humillar a otros, de quitarle las posibilidades a otros. Tal vez vivimos todos esa experiencia alguna vez. Yo les confieso que yo he pasado y pasé por esa circunstancia. Por lo tanto, cuando menciono algo como esta parábola tan maravillosa, impacta mucho mi corazón, porque nunca podemos olvidar, mis amados, de dónde Adonai nos sacó. Te pregunto, ¿de dónde Adonai te sacó a ti, mi amado hermano? A todos el Eterno nos sacó de la inmundicia. A todos el Eterno nos sacó de la oscuridad. A todos el Eterno nos sacó de esa manera vieja, inmunda de vivir, de la manera de hablar, de la manera de escuchar, de la manera de ver. El mundo nos tenía atrapados en sus deleites, en sus vanidades. Y nuestras ropas eran esas ropas que este hombre tenía. Eran ropas aparentes, eran ropas harapientas. Y probablemente eran tan harapientas que utilizabas la mejor marca de zapatos, la mejor marca de vestidos, la mejor prenda de vestir, el mejor perfume, el mejor traje. Cualquier cosa era lo mejor. Pero delante de Adonai no eran más que harapos malolientes. Porque ahora nosotros, cuando venimos a la Torá, y escudriñamos su palabra, nos vestimos de luz, nos vestimos de la gracia, nos vestimos de la identidad, nos vestimos con la mente de Mashiach. Por eso, mi amado hermano, no te coloques en la primera banca, no te coloques en la primera silla donde crees que es el lugar que tú mereces. ¿Qué tal si con humildad nos ocupamos de colocarnos en la banca, en la última banca? Porque finalmente, si hemos de ser pasados a esa fila, a la parte delantera, el organizador, el que invita, nos llamará y nos dirá: por favor, hermano Roberto, no puedes estar en esa silla. Ven, por favor, pasa aquí al frente, porque será para nosotros un privilegio y un honor que ocupes esta silla, aquí donde te reconocemos y sabemos quién eres tú. ¿Has pasado alguna vez por esa experiencia? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia. Hemos sido humillados en muchas áreas, pero aquel que sea humillado y esté siempre a la orden de Adonai, también la palabra nos dice que seremos exaltados. Y qué mejor que ser exaltados por la gracia y el favor de Adonai, y no por el orgullo, mis títulos, mi riqueza o mis posiciones. Por favor. Una pregunta. ¿Podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? En el libro de Lucas, en el capítulo 5 y en el verso 34. Veámoslo, por favor, un momento para continuar con este texto maravilloso de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 31. Vamos a leerlo en el contexto del verso 31. Diciendo descendió Yeshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y les enseñaba en los días de reposo. Por favor, les enseñaba en los días de reposo. No enseñaba en el día dominical. Por favor, qué tan difícil es que podamos leer un texto tan básico y sencillo como este y no podamos comprenderlo. Estoy leyendo, para los que tengan alguna inquietud, en el Pacto Renovado, en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, si lo prefiere. Estoy leyendo que había venido Yeshua de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo, el día de Shabbat, en el día de Shabbat. Y se admiraban de su doctrina,
Por favor, porque la doctrina de Yeshua y las parábolas de Yeshua tienen autoridad, porque las parábolas de Yeshua no son una metáfora, no son un símil, no son una comparación, no son una alegoría, no son un silogismo, no son un cuento popular, son la palabra de verdad, 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 el emet. Por lo tanto, cuando ellos escuchaban esta palabra, se admiraban de su doctrina porque su palabra era de autoridad. Y una palabra de autoridad, ¿qué significa? Una palabra de autoridad significa que yo no tengo autoridad por mí mismo, que yo tengo autoridad porque el Eterno me da la autoridad. Un oficial de policía no tiene autoridad simplemente porque viste un uniforme. Tiene autoridad porque el gobierno, el Estado, el país, la nación donde este hombre labora como oficial de policía, le ha asignado una autoridad. Un juez ejerce autoridad para determinar y hacer juicio porque el sistema de gobierno legal le ha establecido a esa persona la autoridad. ¿Quién le delega la autoridad a Yeshua? Hago lo que mi padre me ha dicho que haga. Digo lo que mi padre me ha dicho que diga. Por lo tanto, la autoridad que tengo no es mía, es la autoridad que mi padre me da, porque él y yo uno somos. Somos un ejad. No es él y yo. Somos él y yo uno. Oh, amén. Espero que este concepto haya quedado suficientemente claro por si las dudas. Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza, porque su enseñanza era pura, porque su enseñanza era kadosh, porque su enseñanza, aun quienes lo escuchaban y habían sido rabinos, jajam, sabios estudiosos de Torah, se sorprendían. Recuerden aún desde niño, recuerdan la historia cuando estuvieron en Jerusalén y se extravió de sus padres, y cuando sus padres regresaron a buscarle, lo encontraron rodeado de los sabios, de los maestros de la ley, y los maestros de la ley estaban asombrados como este niño conocía con autoridad la Torá y hablaba con autoridad porque el Padre le había dado autoridad. Esto es maravilloso. Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Por favor, un momento. Estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Esto es decir, tenemos en nuestra Keilah, vamos a la palabra sinagoga para el pueblo judío, nuestra Keilah, tenemos hombres con espíritu inmundo. ¿O esto fue algo totalmente circunstancial que pasó? Porque si estaba en la sinagoga, había venido seguramente en muchas ocasiones. Jesús está ahora en Galilea y en esa sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Uno o cuántos? Entonces dice la palabra, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Estando en la sinagoga, un hombre con espíritu inmundo reconoce a Yeshua y le dice, déjanos. ¿A qué has venido a nuestra sinagoga? Es decir, pues, qué buen espíritu en la sinagoga. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Elohim. Oh, por favor. ¿Tiene más discernimiento un hombre con espíritu inmundo que el rabino, los jajam, los coanim, los levitas en la sinagoga? Un hombre con espíritu inmundo identificó a este hombre, a Yeshua HaMashiach, y dice, yo sé quién eres. Yo sé que eres el hombre Kadosh de Adonai. Yo sé quién eres. Por favor, ¿usted ha leído alguna vez este texto? Espero que sí. Y Yeshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su reconocimiento se difundió
por todos los lugares de los contornos. Maravilloso. Vemos entonces que aquí es interesante esta enseñanza de Lucas capítulo 5, verso 34, porque evidentemente nos está diciendo que en nuestros lugares hay tantas personas con espíritu inmundo que necesitan una palabra de autoridad, de doctrina, de enseñanza, una parábola que establezca. Y nosotros, cuando estamos iluminados, cuando estamos llenos del alimento espiritual, tenemos la autoridad no delegada por hombre, delegada por nuestro Padre Celestial para echar fuera a ese demonio. Bueno, mis amados hermanos, el tiempo se nos ha pasado extremadamente rápido. Vamos a tener, recuerden, dijimos 2 semanas, o sea que vamos caminando lentamente, pero muy rápido, para ver hasta dónde logramos avanzar con las distintas, diferentes parábolas hermosas que tenemos en la enseñanza. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir, por favor, el video, gracias por colocarnos un me gusta, gracias por sus apreciaciones, sus comentarios, son muy bienvenidos, procuro leer todo lo que ustedes me envían, dar respuesta a muchas de sus inquietudes, así es que estaremos siempre en contacto. Desde Israel, Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro, hasta el día de mañana. Shalom, Boker Tot, un muy buen día para todos y, por favor, toda Rabá. Muchísimas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.